Los Pandora Papers fueron una mega filtración de información financiera que implica a personajes de todo el mundo. Entre ellos hay 3 presidentes latinoamericanos, el de Chile, Sebastián Piñera, Luis Abinader, que es de República Dominicana, y también del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Sobre este último queremos profundizar, ya que el presidente de Ecuador deberá rendir cuentas ante la Comisión Parlamentaria de Garantías Constitucionales. Esta fue constituida justamente por la Asamblea Nacional. Lasso violó varias leyes, esto se demuestra tras el conocimiento de esta información. Por ejemplo, la ley del pacto ético por tener cuentas offshore, además por haber evadido impuestos y por tener testaferros. Por último, también hay que mencionar que Lasso cometió perjurio, ya que cuando firmó su candidatura presidencial tuvo que firmar una declaración jurada en la cual aseguraba no tener cuentas en guaridas fiscales. Vamos a profundizar un poco sobre el tema hablando con Diego Martínez, que fue ministro de Política Económica y también gerente del Banco Central del Ecuador. Diego, en principio te agradecemos mucho por esta comunicación. Quiero comenzar preguntándote cómo funciona esta comisión y qué implicancias tiene, qué puede llegar a desarrollarse a través de ella. Hola, muy buenas noches. Un saludo para toda la audiencia, para quienes nos siguen en este espacio, y muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema de suma importancia en el contexto nacional acá en el Ecuador, porque esta filtración primero permite ver que hay cosas que se necesita investigar. De no haber sido por esta filtración, pues para eso son los paraísos fiscales, no se habría podido establecer cosas que normalmente van a estar ocultas. Los paraísos fiscales tienen ese fin, ocultar u oscurecer la propiedad o los activos que tienen ciudadanos, en este caso el presidente actual del Ecuador, Guillermo Lasso, en el exterior. Para este fin, la Asamblea Nacional ha establecido una comisión que hará una investigación, pero aquí hay algunos aspectos que son importantes de considerar. Esta filtración debe dar paso a una investigación a fondo. Los 30 días que se le ha otorgado para esta comisión probablemente van a ser escasos. No nos olvidemos que hay una condición importantísima de la información financiera de los ciudadanos y de la información tributaria de los ciudadanos en la mayor parte de países. Y aquí en el caso en particular, en el caso de Ecuador, esta información, mucha de ella información, especialmente la información detallada, está sujeta a sigilo, a reserva. Por lo tanto, es necesario que en el Ecuador se haga un asunto de una investigación que no es de un mes. Se debe tomar el tiempo necesario. Los Pandora Papers son una filtración que demuestra que los paraísos fiscales, así como he dicho ya, son para oscurecer información. Esto implica que el presidente de la República tiene una obligación ética, moral y legal con el país. Ha señalado bien al empezar la entrevista que hay 4 elementos fundamentales que esta comisión buscará establecer. El primer aspecto se relaciona con si se debe establecer si el presidente de la República ha dejado de tener posesiones en paraísos fiscales o no. Y si es que lo hizo, hay que determinar si es que lo hizo cumpliendo la ley, para poder, primero, haber sido candidato a la presidencia y segundo, para poder seguir siendo presidente de la República. En segundo lugar, si sus posesiones en paraísos fiscales no generaron evasión de impuestos en el pasado y no siguen generando evasión de impuestos en el presente. En tercer lugar, si al haberse deshecho de esas posesiones, como él ha afirmado, lo hizo adecuadamente y apegado a la ley, es decir, respetando las prohibiciones legales y sin recurrir al ocultamiento o al uso de otras personas o incluso familiares para oscurecer sus posesiones. Y finalmente, si es que al deshacerse de esas posesiones, como él ha dicho, por la vía que hubiera sido, se pagaron los tributos que originaban, es decir, sea por la venta, por la herencia o por la donación. El presidente ha dicho que se deshizo de estas posesiones, pero debe explicar cómo. Y en el contexto ecuatoriano, en el que estamos en una profunda crisis económica, llama la atención que esto que ha dicho el presidente coincide con un momento en el que él acaba de presentar una ley que probablemente, ha dicho ya, va a insistir en este proyecto de ley, que ya realmente genera muchísimas sospechas.
Esta es una ley que generaba contribuciones para los grandes patrimonios en el Ecuador, pero llamativamente excluía las posesiones o los activos en el exterior de los grandes patrimonios. Y él acaba de declarar que tiene patrimonios en el exterior. Esto no cuadra muy bien y no habla muy bien de cuál es el sentido de la política pública y de las reformas legales que se quiere hacer aquí en el país. Insisto, presenta una ley que grava a los grandes patrimonios, pero no incluía a las pertenencias de esos ciudadanos en el exterior. Segundo, llama muchísimo la atención que esta ley generaba un esquema de sujeto a reserva primero, un esquema casi secreto, para que ecuatorianos que no habían declarado activos en el exterior, mintiéndole a la autoridad tributaria, ahora los puedan regularizar. Y regularizar con un esquema que anulaba toda posibilidad de que la autoridad tributaria realice revisiones y que eliminaba también toda posibilidad de acciones judiciales. Esta ley también posibilitaba que, por ejemplo, se elimine el impuesto a las herencias. Y se sabe pues que él, parte de sus propiedades en el banco, que es uno de los bancos más grandes aquí en el país, se las daba a sus hijos y a su esposa. Y aquí en el régimen ecuatoriano, en esta ley que él proponía, eliminaba el impuesto a las herencias y a las donaciones. Entonces llama muchísimo la atención cómo en este contexto se estaban dando las cosas en el país. Diego, al principio de tu respuesta mencionabas las limitaciones de esta comisión. Te quiero preguntar si de cualquier manera pensás que se puede llegar a hechos concretos a través de esta investigación. Me refiero, por ejemplo, a causas penales o inclusive a un juicio político al presidente Guillermo Lasso. Y por otra parte te quiero preguntar en esa misma línea, ¿qué otras herramientas existen hoy en Ecuador para seguir investigando al presidente? Creo que el presidente tiene la responsabilidad de explicarle al país los detalles de su situación personal, de su familia y de todo el entramado de empresas relacionadas, en las cuales hay al menos 11 empresas y fideicomisos principales y un número muchísimo mayor de empresas relacionadas, todas registradas en el exterior. Esto quiere decir que los 30 días que tiene la comisión, pienso yo que no van a ser suficientes. Va a ser necesario un plazo mayor, porque estos temas tienen que ser revisados de manera minuciosa, con cifras, para que no haya conjeturas. Esto tiene que ser con cifras, apegados a las normas y con una auditoría tributaria meticulosa y detallada. El presidente de la República, que tiene control sobre la autoridad tributaria y sobre la autoridad que determina los temas de análisis financiero, debería, por legitimidad y por un carácter ético, instruir a estas autoridades que dependen de él, que liberen toda la información personal y sobre sus negocios de los últimos años para que se pueda establecer con claridad los hechos. Si él no da esta instrucción, si no se permite esta liberación de información, porque insisto, la mayor parte de la información está sujeta a reserva, probablemente los 30 días no van a ser suficientes. No debe olvidarse que mucha de esta información, como ya decía, es sujeta a reserva, pero como país no podemos permitirnos una revisión superficial, al apuro, ni que desde el gobierno también se impida una revisión profunda. Si en el país existe independencia de funciones, como dice el gobierno nacional, la Fiscalía debería ya iniciar, como se ha hecho en otros países, como es el caso de Chile, de oficio debería iniciar una investigación del tema. Aquí no se trata pues de estigmatizar el hecho de que el presidente sea un hombre adinerado, no. Se trata de que no queden dudas de la calidad ética, la legalidad para ejercer el cargo y si no se ha causado perjuicios tributarios al país. Entonces queda este camino de la Asamblea, pero que yo pienso que razonablemente y por bien del país debería ampliarse. Queda el camino también de la Fiscalía, que debería hacer investigaciones, y en eso también existe el camino que en la mayor parte de países latinoamericanos existe, pues denuncias particulares o ciudadanas que se puedan presentar de tal manera que se pueda judicializar esto. Lo importante es que el país necesita un ejercicio de verdad, un ejercicio que establezca cuáles son las realidades de esto y que no enmascaren una realidad que estaba ocurriendo aquí en el país, porque a la par que se presentaba esta ley que beneficiaba a los grandes capitales, esta ley que se acaba de presentar y en la cual el gobierno ha dicho que va a insistir, eliminaba exenciones tributarias para la microempresa, por ejemplo, que son los pequeños negocios, aumentaba el impuesto a la renta para la clase media y establecía un impuesto a los pequeños negocios
aunque no tengan utilidades, un impuesto a la renta, aunque no tengan utilidades. Esto llama la atención. ¿Cómo es que entonces se quiere eximir de impuestos a las herencias, se quiere eximir de impuestos a las actividades bancarias de corto plazo, que son especulativas, pero se le carga todo el costo a la mayor parte de la población? En este contexto, entonces, el gobierno se encuentra en una situación bastante delicada. Se ha decretado un estado de excepción en el Ecuador, lo cual llama muchísimo la atención porque coincide con todos estos elementos y deberemos de estar muy atentos a lo que sucede en estas próximas semanas. Diego, en esta crisis política que se viene profundizando en Ecuador, para llevar adelante todas estas reformas que recién mencionabas, Guillermo Lasso, según trasciende al menos en los medios de comunicación, no descarta aplicar la muerte cruzada si no se termina lo que desde el oficialismo llaman el bloqueo legislativo a sus proyectos. ¿Querés contarnos de qué se trata este mecanismo llamado muerte cruzada? Este es un mecanismo establecido en la Constitución que establece que por una sola vez, ya sea el presidente o la Asamblea Nacional, pueden destituir, digamos, al otro, el presidente a la Asamblea o la Asamblea al presidente, para que en un tiempo máximo que no puede pasar de 90 días se convoque a elecciones. Mientras tanto, en el caso de que el presidente destituya a la Asamblea, él gobierna ese lapso, esos pocos meses vía decretos ley, previa calificación de la Corte Constitucional, y si es en el caso inverso, en el que la Asamblea destituye al presidente, pues es el vicepresidente quien se queda a cargo hasta que se asuman unas nuevas elecciones y se escoja o se elija un nuevo presidente. Este sería un escenario sumamente complejo para el Ecuador. No nos olvidemos que la legitimidad del presidente, si bien empezó con alta popularidad, las últimas encuestas muestran un importante decaimiento de su aceptación, pero también pondrían al Ecuador en una situación de inestabilidad política muy poco deseable, porque si le sumas la crisis que ha vivido casi toda Latinoamérica prácticamente como consecuencia de la pandemia por el COVID, sumarle una inestabilidad política al país le haría muchísimo daño. El gobierno, creo yo, que tiene un reto importante y es, primero, aclarar la situación de la máxima autoridad y segundo, tomar en cuenta que deben hacer cosas para la recuperación económica y social del país. Estamos atravesando una situación económica de violencia y de inseguridad sumamente importantes y el gobierno está empezando a tomar tintes que son bastante comunes en gobiernos de derecha. Es decir, estados de excepción, represión, acusaciones a la oposición de bloqueos, y esto realmente nos está poniendo en un escenario muy complicado. Diego, bueno, cuento para quien esté mirando esta entrevista, Ecuador hace tan solo unas semanas comenzó a vivir una crisis carcelaria sin precedentes en su historia, con cientos de muertos. Además, vos mencionabas recién que Guillermo Lasso decretó el estado de excepción. Esto lo hizo, según argumenta el presidente, por la violencia que surge a raíz del narcotráfico. No te quiero dejar de preguntar cómo está la situación en la actualidad y además qué significa el estado de excepción. El estado de excepción, tal y como ha sido establecido en el decreto, significa la capacidad del Ejército Nacional de actuar en las calles acompañando a la policía con el objetivo de preservar la seguridad y el orden. Esto, que aparentemente podría sonar como algo inofensivo en la historia latinoamericana de hace muchas décadas y no muy lejana tampoco, ha representado también que si existen contextos políticos de descontento, pues tienes al ejército y a la policía en las calles reprimiendo. Entonces, la situación hay que tenerla con mucha observación en estas pocas semanas que está por seguir, mientras se desenvuelven todos estos hechos. Está por presentarse de nuevo estas leyes para ver qué tratamiento tendrán en la Asamblea. El gobierno tiene un reto importante también de presentar la proforma presupuestaria para el siguiente año. Todo esto configura entonces una situación bastante delicada para la economía nacional, que no empieza a mostrar todavía una recuperación fuerte, empieza a mostrar una recuperación bastante leve, pero justo en ese momento de una recuperación leve se están poniendo todas estas condiciones económicas de las que ya he hablado para justamente perjudicar o entorpecer la mejora económica de los sectores más pequeños de la economía, tanto empresas como personas que actúan por cuenta propia y demás. Esto nos configura realmente una situación muy difícil y se enmarca en una situación en la que el gobierno tiene que tomar una decisión en de si enmienda su camino dejando de establecer acusaciones como hizo el gobierno anterior de que hay
afanes de desestabilización y entre otras cosas, acusando a la oposición de que no quieren que el país siga adelante y realmente deberían ponerse a trabajar en una discusión real y una discusión comprometida con el país para sacarlo adelante de esta profunda crisis en la que estamos. Diego, por último, para ir cerrando con esta entrevista, trascendió que el presidente Guillermo Lasso se va a reunir con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y según se supone, van a hablar por términos de un posible acuerdo comercial. Quiero pedirte que nos des si tenés alguna información o qué reflexión te trae esta reunión. Bueno, el posible acuerdo comercial con Estados Unidos está en negociación desde el gobierno anterior. Ese ha sido un objetivo que el gobierno anterior empezó y que hasta ahora no se ha consolidado. No nos olvidemos que la economía ecuatoriana es una economía pequeña para la envergadura de la economía norteamericana y desde ese punto de vista no es pues que el Ecuador sea una prioridad absoluta en estos términos de la relación comercial con Estados Unidos. Es un tema que toma muchísimo tiempo, pero seguramente es intención del gobierno, porque así lo ha declarado, avanzar lo más pronto posible. Habrá que ver qué nivel de negociación se puede tener en esta visita que tendrá el secretario de Estado, de tal manera que si se pueden o no adelantar o acelerar pasos. No obstante, es una situación muy complicada para la economía ecuatoriana porque somos un país altamente dependiente de importaciones, altamente dependiente de nuestras exportaciones primarias y eso nos pone en una situación normalmente desventajosa. No puedo dar más detalles porque no se conocen detalles de esta negociación, pero espero que se vaya librando esta información lo más pronto posible. No nos olvidemos que el gobierno ha dicho que tiene un objetivo de negociar la mayor cantidad de acuerdos comerciales. Esa es su forma de ver el relacionamiento comercial del Ecuador y eso nos está poniendo en una situación que probablemente impondrá serios riesgos para la economía nacional en el mediano término, pero no hay todavía claridad sobre hacia dónde apuntarían estas negociaciones.